Buenas tardes a todos. Voy a ver primero cómo funciona esto ya. Entonces cambiamos el orden porque mi presentación está muy relacionada con la presentación de Juan Ballestas, en el sentido en que voy a explicar un poco cuál es la posición actual del gobierno en materia de reforma de política de drogas y la posición frente a UNGAS 2016 y el trabajo que se ha hecho. Van a ver en mi presentación un poco de información sobre la situación actual de la problemática de drogas. Voy a pasar más bien rápido por eso, aunque se acorte el tiempo de mi intervención, que creo que favorece a todos para que puedan irse a ver el partido, porque creo que el tema de importancia acá no es cómo estamos en materia de drogas, que seguramente han discutido mucho sobre temas de consumo, sino cuál es la respuesta del Estado en este momento. Entonces, pues acá hay un pequeño resumen de cómo estamos en temas de consumo, pero como les digo voy a pasar muy rápido. Posteriormente tener una diapositiva sobre qué está pasando con los cultivos. Sin embargo, ahorita voy a hacer un poco de énfasis en eso para explicar por qué las posiciones han cambiado en el gobierno. Y acá hay una cadena, pues que es la cadena del narcotráfico, que explica un poco la forma como en el gobierno estamos viendo la forma como se debe intervenir cada uno de los eslabones de la cadena, y eso da cuenta un poco del cambio de enfoque o de paradigma en política de drogas que estamos tratando de impulsar. Como ustedes verán ahí, pues en los extremos está consumo y está cultivos ilícitos. En mi presentación voy a ir uno a uno y cada uno de ellos tiene una explicación de la situación actual, pero como les digo voy a pasar rápido para llegar a cuál es la estrategia. Entonces en cultivos toda la explicación que está allí es para dar cuenta de cómo el gobierno a través del tiempo y con pues en realidad 50 años de política de drogas, pero digamos 20 años del Plan Colombia, una estrategia digamos consolidada y continuada, entiende hoy en día que el problema de los cultivos ilícitos, dada la persistencia que hay en algunos núcleos específicos en donde por los últimos 20 años y más en algunos casos los cultivos ilícitos permanecen en esos mismos núcleos, ejemplos de eso son los departamentos de Norte de Santander, Putumayo y Nariño, donde hemos tenido cultivos ilícitos siempre. A razón de lo que se conoce hoy, es decir, la evidencia que tiene el gobierno colombiano sobre la situación de los cultivos, hoy el gobierno entiende que la problemática es una problemática que claramente no se soluciona con medidas de interdicción o digamos de policía, sino que requiere definitivamente un enfoque de desarrollo rural integral. Un poco en relación con lo que decía Juan Ballestas, es buscando la autonomía territorial. Ya se sabe que ese es el camino a seguir, sin embargo, pues se tiene obviamente muy claro que la parte de interdicción no policial es importante solamente porque es muy importante aislar a la comunidad campesina o rural de una situación de ilegalidad que los pone en mayor vulnerabilidad social. Esa es un poco en este momento la posición. No es que el campesino o el cultivador sea el criminal culpable de toda esta cadena. Se entiende que ya no lo es, culpables son otros y lo veremos más adelante, pero sin embargo es necesario que haya un trabajo de control para liberarlos a ellos de esa problemática. Eso es más o menos como estamos en este momento viendo el problema. En la cadena, el siguiente paso es la producción de pasta y base, y voy rápido pues a la producción de cocaína, porque en esos dos estamos todavía en un punto de la cadena que sigue siendo un punto bajo, pero donde ya operan las redes criminales. Y digamos el valor o la ganancia de la cadena empieza a aumentar. Obviamente para llegar al tráfico, que es donde mayor valor hay, mayor ganancia hay, pero en estas tres, tanto tráfico, producción y producción de pasta y de cocaína, es donde las redes criminales operan, y las redes criminales sí son, digamos, los actores de la cadena que le generan un impacto muy grave a la sociedad colombiana en términos de violencia, y ellos son los que se llevan en últimas la ganancia del negocio, no son los cultivadores. Por eso, esta etapa de la cadena, y especialmente las de tráfico, que es donde están pues las grandes redes del narcotráfico nacional y transnacional, son en donde la política tiende a querer concentrarse, si políticamente logramos, digamos, asumir la nueva visión de política en la que estamos trabajando. Después tenemos en otra etapa el tráfico de menores cantidades, microtráfico y narcomenudeo, que es una problemática que en este momento realmente es crítica y, digamos, está preocupando mucho al gobierno nacional, porque es una problemática que llega al ámbito rural, relacionada directamente con consumo de drogas, mercado de consumo para menores de edad, y genera marginalización en ciertos lugares de los centros urbanos.
Entonces es como experimentar la problemática de drogas al interior de nuestro territorio de una manera que no lo hemos experimentado antes. Lleva sucediendo por varios años, pero hoy lo estamos viendo, digamos, de manera clara en algunos centros urbanos, aumentando en otros lugares, es decir, se nos están llenando las ciudades de focos de criminalidad asociado a aumentos de consumo. Entonces, esta es una problemática que está preocupando mucho al gobierno y requerirá de medidas específicas, pero también siendo muy conscientes de que las medidas nuevamente no son de interdicción o policiales. Aquí hay un gran componente de problemáticas sociales, no solo en cuanto al consumo de drogas, sino problemáticas sociales que permiten que en estos centros urbanos y en focos urbanos se utilicen y se marginalicen aún más ciertos grupos poblacionales. Y finalmente tenemos el consumo, que es una problemática que estoy seguro que ustedes han hablado mucho de eso acá, pero digamos se sabe que somos un país que empieza a ser consumidor, aunque estamos dentro de los patrones de consumo normales de los países pues, que son similares a nosotros, con algunas particularidades pues, específicas territoriales, en el caso del consumo de heroína, y sobre todo, que es un tema que no ha sido debidamente atendido. Definitivamente se le da más prioridad históricamente a los temas de producción de drogas que a los de consumo de drogas. Hoy en día ya está muy asentado en el discurso que el tema de consumo es importante, que se debe manejar desde un enfoque de salud pública y hay definitivamente conciencia del Gobierno Nacional que se tiene que hacer algo, de lo que hablará Camilo a profundidad y con mayor atención por parte del Gobierno. Entonces, en esta cadena, la puse acá para graficar un poco de qué se trata la nueva mirada a la política. Entonces, en la parte central ustedes ven, como les decía anteriormente, que es donde consideramos que está el tema de redes criminales y crimen organizado, que es donde creemos que se debe concentrar la política más que en los otros dos extremos. Y en los otros dos extremos, creemos que pues obviamente las políticas deben estar encaminadas a garantizar la salud pública y los derechos humanos, porque se reconoce que estos dos actores de la cadena han sido definitivamente víctimas de derechos humanos a causa de la implementación de las políticas de drogas, y que debe haber definitivamente un fortalecimiento del Estado de Derecho en los dos casos, en relación con la respuesta efectiva que debe dar el Estado a estos dos actores de la cadena. Entonces, esta diapositiva, digamos, pues resume un poquito lo que se está buscando con la política. Lo digo de esa manera porque claramente no ha habido ningún cambio legislativo jurídico todavía, pero creo que, digamos, a raíz de las discusiones que se han dado internacionalmente, a raíz del interés que ha tenido pues, esta presidencia, el presidente Santos, en generar cambios en la política, sí hemos logrado tener un desarrollo, por lo menos en términos de búsqueda de evidencia, sobre qué caminos deben tomar la política. Entonces, en esto estamos en este momento. Estamos pensando en que la política debe tomar este rumbo, debe reorientarse pensando en estas tres cosas. Primero, en que debe buscar reducir el delito, como les dije anteriormente cuando les mostraba con la cadena, que está asociado a toda la cadena del narcotráfico. Y allí es donde debería estar el esfuerzo del Estado principalmente, en términos, digamos, de seguridad o interdictivos o policiales. Debe haber un incremento de las capacidades nacionales y territoriales para reducir las vulnerabilidades de las zonas en donde hay problemáticas de drogas. Es decir, ver cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas de seguridad de estos territorios para que los territorios puedan enfrentar la problemática. Es decir, hacer que ellos mismos puedan responder a un riesgo que tendremos históricamente en Colombia, que es no solamente la producción de cocaína, sino cualquier otra renta ilegal, minería ilegal, por ejemplo. Entonces, la situación actual es que los grupos están entre coca y minería ilegal dependiendo cómo les conviene más, dependiendo del precio del oro, por ejemplo. Es un tema de rentas ilegales en las que se ven inmersos todo un territorio por causa del abandono del Estado y las necesidades que tienen. ¿Cómo hacer para que estos territorios puedan responder a esa amenaza o a ese riesgo? Definitivamente eso tiene que ser con una oferta institucional coordinada, articulada, que fortalezca a los territorios. Esa es la mirada en este punto. Y finalmente, pues la atención integral al consumo de drogas, de lo que hablará un poco más a profundidad Camilo. Y finalmente, pues la consolidación del enfoque de salud pública, que está relacionado con el consumo de drogas, y pues aquí estoy poniendo el plan nacional del que Camilo va a hablar, pero es una prioridad muy importante en este momento del Gobierno Nacional. Con respecto a UNGA 2016,
El gobierno nacional ha tenido una actitud de liderazgo en los escenarios internacionales y regionales en relación con todas las sesiones preparatorias de UNGAS 2016. La Cancillería ha estado muy activa y se está conformando en este momento un bloque regional de países que están siendo liderados por Colombia, también por México, por Guatemala. Ecuador está en algunos debates y en otros no, y están tratando de cooptar otros países de la región que puedan entrar a apoyar esta posición. Definitivamente el proceso es muy complicado porque los países no necesariamente tienen las mismas posiciones a nivel internacional a las que tienen a nivel nacional. Los delegados que están en los escenarios internacionales no son los mismos que están hablando de política de droga necesariamente al interior de los países, y por eso las discusiones a nivel internacional y el proceso, digamos, de cooptar países para poder crear este bloque regional y llegar con una posición, así sea con una posición en algún punto, es muy complicado. Sin embargo, ya ha habido un desarrollo en cuáles son los puntos que deberíamos liderar. Esto, sin embargo, está por acordarse en el bloque regional que eventualmente se debe producir. Como les decía, ya hay un consenso entre México, Guatemala y Colombia, Ecuador en algunos casos, Chile en algunos temas, y están en el trabajo Cancillería con Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, trabajando conjuntamente para mirar cómo se fortalece la posición y se cooptan más países para generar esta posición. Entonces, los temas, perdón, estaba en la diapositiva que no era, es esta. Los temas de los que estamos trabajando en UNGAS 2016 son, primero, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los discursos recientes del Ministro de Justicia, Ministro de Salud en algún momento, que han defendido estos puntos principalmente. Primero, situar a los seres humanos, sus derechos y su seguridad en el centro de las políticas de drogas. También está muy relacionado con lo que decía Juan Ballestas cuando decía lo importante es la gente. Creo que esa es la posición que se está defendiendo internacionalmente. Segundo, armonizar las políticas con todos los compromisos de derechos humanos. Eliminación de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. Tercero, garantizar el derecho a la salud, fortalecer las acciones de reducción de daños. Cuarto, analizar la profundidad del fenómeno de las nuevas drogas. Quinto, revisar los sistemas de clasificación y reclasificación de sustancias a fin de identificar mecanismos que garanticen agilidad y efectividad, con la intención de, por una parte, sacar a la marihuana de la clasificación en la que está y revisar el sistema de clasificación para que haya más acceso a los medicamentos en los que no hay acceso en este momento o no el acceso que debería haber. Y finalmente, reconocer la autonomía de los estados para la formulación y aplicación de políticas según sus propias realidades. Esto es específicamente flexibilización de las convenciones. El tema de marihuana, por ejemplo, es eso, que Estados Unidos pues claramente no está enfrentando, pero es lo que está pasando. En Estados Unidos hay unos estados que están legalizando y las convenciones no lo permiten. Entonces, la flexibilización de las convenciones le está hablando a ese tema como un ejemplo, pero no solo a ese tema, porque ese es un tema que beneficia específicamente a Estados Unidos, pero no es necesariamente el interés de los otros países. Entonces, este punto está hablando específicamente de la flexibilización, que es de lo que más se habla en el debate de UNGAS y es lo más difícil en realidad que se podría obtener de esa reunión, que es en abril del próximo año y donde no se sabe realmente qué se logre. Lo que se espera es que no se logre nada, pero que por lo menos en el discurso ya queden asentados algunos temas y un bloque regional más sólido. Finalmente, me gustaría contarles qué estamos haciendo en el gobierno en relación con UNGAS, porque como les decía inicialmente, yo me atrevería a decir que este proceso de revisión de las políticas de drogas en Colombia inició justamente por el proceso que inicia internacionalmente, que digamos estimula en ese momento al presidente Santos a empezar a pensar qué hacemos domésticamente. Sin embargo, el discurso del presidente, de ustedes lo han seguido, es yo no me muevo hasta que internacionalmente no nos movamos. Es decir, yo nunca voy a pasar por encima de las convenciones. Y en el caso nuestro, no es solo las convenciones. En realidad en Colombia hay muchas cosas que se podrían hacer sin tener que violar las convenciones. Entonces, aprovechando ese movimiento internacional que le ha dado ese aire de reforma domésticamente a Colombia, hemos empezado a hacer algunas actividades con el afán de buscar evidencia y poder empezar a generar unos cambios independientemente de lo que pase en UNGAS. Nosotros no necesitamos flexibilización para hacer las cosas mejor. Entonces, estas son algunas de las cosas que hemos hecho.
Primero está lo de la cesión de UNGAS, porque en realidad el esfuerzo que se ha hecho para poder tener una posición de país nos ha ayudado a poder generar una posición de qué cambios debe haber domésticamente. La Comisión Asesora para la Política de Drogas fue una comisión que se formó en 2013, a finales de 2012, pero trabajó durante 2013 y 2014 todo el año y presentó su informe con recomendaciones en mayo de este año. El informe está en la página del Observatorio de Drogas de Colombia, por si quieren consultarlo, pero es un insumo muy importante para el proceso de reforma que estamos teniendo en este momento. Está el Diálogo Nacional sobre el Futuro de Políticas de Drogas, que es una serie de foros de discusión con distintos sectores sobre temas específicos de la política. La información que estamos recopilando acá, junto con la comisión, tiene el objeto de ser evidencia para poder continuar con el impulso de la política, de la reforma de la política. Medidas alternativas al tratamiento penal de los delitos relacionados con drogas. Estábamos ayer en un evento sobre el Tribunal de Tratamiento de Drogas analizando la factibilidad de aplicar tribunales acá. La idea es, Colombia está muy interesada, es un tema que ha liderado internacionalmente en el escenario de la OEA, está muy interesado en revisar cuáles serían las alternativas al encarcelamiento para los eslabones débiles. Para el caso de Colombia la novedad es que incluye cultivadores, es decir, los tribunales de tratamiento son específicamente para consumidores que han cometido algún crimen. En el caso de nosotros necesitamos ir más allá porque queremos ver los dos extremos de la cadena que les estaba mostrando. Este tema entonces es un tema de gran interés, lo hemos liderado internacionalmente y estamos ahorita haciendo los análisis de qué se podía hacer y está en coincidencia con los objetivos que les mostré. No hay un interés del gobierno a seguir criminalizando, nosotros no criminalizamos consumidores, por lo menos legalmente, no lo hacemos. No hay ninguna intención de continuar criminalizando cultivadores, por ejemplo. Entonces, este es un tema en el que puntualmente se está trabajando, que sería un ejemplo de reforma de drogas más concreto. La suspensión de la aspersión área de cultivos ilícitos con glifosato sucedió el mes pasado y pues como resultado no se van a volver a fumigar los cultivos ilícitos en Colombia, a no ser… Se está fumigando todavía porque se hace la aprobación por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y el proceso administrativo para dejar de fumigar, desafortunadamente, como todo, pues toma un tiempo. Mientras tanto, se está fumigando. Pero este año se va a dejar de fumigar y no se va a volver a fumigar. Sin embargo, pues lamentablemente hay información de crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia. Se sabe que este año que salen CIMSI los resultados la próxima semana va a haber un aumento. También se proyecta que es posible que haya más aumento el próximo año. Entonces, digamos, yo creo que sí hay un riesgo a que el país se asuste si hay un crecimiento de cultivos ilícitos, digamos, muy importante y queramos responder nuevamente con actividades de este tipo. Pero bueno, eso fue lo que sucedió ahorita. A raíz de eso, el Consejo Nacional de Estupefacientes le pidió, formó un comité que está liderado en este momento pues está ejerciendo la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia para la elaboración de un plan integral se llama para luchar contra el narcotráfico, pero estamos intentando que el nombre sea menos represivo. Y es una oportunidad, definitivamente una oportunidad política para hacer un diseño de un plan con un nuevo enfoque que responde a lo que yo les acabo de explicar. Estamos en ese proceso en este momento. Entonces esperamos que de ahí podamos tener algunos avances en la reforma. Y yo creo que lo dejo ahí. Gracias.